Muy buenos días. Buenos días, estudiantes, miembros de la administración, facultad, decanos y también a nombre de la rectora, la doctora Vilma Colón y esta servidora, la doctora Lisbel Correa, directora del Departamento de Ciencias Pedagógicas, Humanas y Sociales. Le damos la más cordial bienvenida a este evento híbrido sobre la Constitución de los Estados Unidos y la sociedad puertorriqueña. Antes de iniciar, quisiéramos darle la participación a nuestra reverenda Lucy Rosario para que iniciemos este evento formalmente con una invocación. Muy buenos días a todos y a todas los que están aquí presentes y los que nos pueden ver a través de los medios tecnológicos. Los que puedan ponerse de pie, pues te lo agradezco. Si no, pues también puede ser sentado. Dios, en esta mañana queremos agradecerte tu presencia, tu compañía en medio de nuestra comunidad universitaria. Dios, en medio de lo difícil o fácil que pueda ser las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, hoy tenemos un punto de vista, varios puntos de vista que nos ayudarán en el proceso de entender cada uno de los elementos de la Constitución y la relación con nosotros. Ayúdanos, Señor, en este proceso de cada día entender y ver, Dios, nuestra relación cada día con más dignidad y más respeto. Señor, gracias, porque siempre podemos acudir a ti para pedir sabiduría y discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le damos palabra al doctor Víctor Feliberti, decano de Asuntos Académicos, con también un saludo. Muy buenos días a todos, todas, todos. Es un honor para mí saludarles en nombre de la doctora Vilma Colón, nuestra rectora, y en el mío propio. Hoy conmemoramos el Día de la Constitución, que fue firmada el 17 de septiembre de 1787 por 39 firmantes, luego de 4 meses de asamblea constitucional con la participación de 55 delegados de 12 de los 13 estados originales que dieron pie a su formación. En ese grupo de 55 delegados había personas jóvenes como ustedes y había personas de mucha sabiduría como Benjamin Franklin, que en ese momento contaba con 81 años. Así que con ese espectro de edades, aunque debo decir que en aquel momento solo personas del género masculino formaron parte de ese ejercicio, se produjo el documento inicial que luego ha sufrido diversas enmiendas, y me parece a mí que es lo que ocurre 4 años más tarde, en 1891, específicamente el 5 de diciembre, con la aprobación de 3/4 partes de los estados, de lo que viene a añadirse como las primeras 10 enmiendas que se conocen como la Carta de Derechos, que garantizan derechos y libertades individuales para todos y cada uno de los ciudadanos, una de las piezas fundamentales y de más valor que tiene esta Constitución, que se nutre también de un ejercicio previo 11 años antes, que es la Declaración de la Independencia, en la cual hay frases que atesoramos como esa que dice que es un derecho inalienable la afirmación de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y hoy nos reunimos para reflexionar
bajo la tutela de 3 panelistas licenciados que nos van a ayudar a exponer conceptos del derecho, pero más importante, cómo esos conceptos del derecho aplican a distintos renglones de la vida en sociedad y de la manera en que unos y otros nos relacionamos, particularmente desde 3 miradas que ellos nos van a estar exponiendo, y reconocemos y agradecemos la presencia presencial y virtualmente en este acto de los 3 panelistas que nos acompañan: el licenciado Marcos Bonilla Colondres, el licenciado Jaime Sanabria Montañez y el licenciado Julián Claudio Gotay, excelentes exponentes de estos temas y que nos honran también con su presencia. Así que en nombre del claustro universitario de este recinto, así como de toda la comunidad universitaria, le damos la bienvenida a esta importante celebración que desde el año 2004 es deber, responsabilidad de toda institución educativa, escolar, universitaria, así como toda agencia de gobierno, que durante esta semana reflexionemos sobre la importancia de los derechos y libertades que nos garantiza como pueblo esta Constitución, que comienza con una afirmación importante: el reconocimiento de que el gobierno existe para servir a la gente y no al revés. Muy buenos días. Bueno, pues ahora damos paso con el profesor José Cepeda, quien será el moderador de este panel. Quisiera invitarles a, según los panelistas vayan exponiendo, a escuchar con detenimiento y de tener alguna pregunta para los que están aquí de manera presencial. Hay unos micrófonos a cada extremo que pueden utilizar, como también estaré apoyando la sala para los que están conectados, que así puedan exponer las preguntas una vez cada uno de los panelistas finalice. Adelante. Buenos días a todos y a todas. Qué bueno ver el teatro lleno. Hacía tiempo que eso no pasaba. Me alegra volver a este espacio. Y sobre todo me alegra porque vengo acompañado de un grupo de amigos y que conste, quiero hacer algunos disclaimers. Y uno de ellos es que yo traté de que hubiera una mujer en el grupo. Invité a la licenciada Jessica Méndez Colbert, que trabaja con temas de promesa y Luma y eso, pero pues compromisos previos, lo cual hace muy valioso que estos 3 colegas, el profesor y abogado Julián Claudio Gotay, que está aquí con nosotros, el licenciado Jaime Sanabria, a quien nunca he conocido personalmente, pero ya llevamos una relación interesante porque es colaborador conmigo en un espacio radial, y cosa que le agradezco muchísimo, igual que le agradezco que esta es ya por lo menos en la relación conmigo, la segunda vez que lo traigo acá a la Interamericana, virtualmente en ambas ocasiones, y al licenciado Marcos Bonilla Colondres, quien fue discípulo. Ese es egresado de aquí, nuestro, y lo invité porque estuvo haciendo un trabajo aquí en Puerto Rico bien interesante sobre la ley de armas. No necesariamente estamos de acuerdo, pero me parece que él lo maneja muy bien, y ahora está ¿verdad? Está allá en las entrañas del imperio trabajando el tema de la inmigración. Así que nada, son tres excelentes profesionales con los cuales me une una relación interesante. Al licenciado Claudio yo lo conocí en el Candil, no fue ni siquiera aquí. Fue en el Candil en la presentación de un libro de la mamá, ¿verdad? Y mientras la mamá daba la presentación del libro, nosotros tomábamos café y conversábamos. Sí. Así es que repito, son 3 que yo considero mis amigos y que les agradezco profundamente, porque sé lo complicada que es la agenda de los abogados, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no ejerzo, me gradué, pero no ejerzo esa profesión, me dediqué a la enseñanza, pero estoy consciente de que es bien demandante en términos de tiempo, así que es bien valioso y espero que, ¿verdad?, lo aprecien, que ellos nos acompañen. Vamos a dar comienzo inmediatamente. Les recuerdo a los invitados que tienen 15 minutos cada uno. A los 5 minutos les vamos a mandar un mensaje por texto de que le quedan 5 minutos. Porque la idea es que los podamos escuchar para luego tener, aunque sea 10 minutitos al final, para poder contestar algunas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Pues les presento e invito, ¿verdad? Y le doy la bienvenida al licenciado Jaime Sanabria Montañez,
que como dije, es profesor de Derecho Laboral en la UPR, y es una persona de medios, ha estado muy activo en Radio Universidad, ha estado activo con nosotros en PA20 temprano en la tarde, ha estado activo en la prensa y sobre todo en las redes sociales, porque yo sé que él maneja muy bien esto de la tecnología. Jaime, bienvenido una vez más a la Intel de Ponce. Muchas gracias por la invitación y para mí, como siempre, es un placer. Primer turno. Se escuchó como lo último, el primer turno. Presumo que están hablando de que me corresponde a mí el primer turno. Perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues se me pidió que hablara de la Constitución de los Estados Unidos y su relación con el mundo del trabajo aquí en Puerto Rico. Como muchos de ustedes ya saben, estoy confiado que lo saben, la Constitución es una ley, una carta que como norma general la utiliza el ciudadano, los individuos, frente al Estado para hacer valer sus derechos. La Constitución de los Estados Unidos, como norma general, ¿verdad? Aplica a Puerto Rico, es la ley suprema en Puerto Rico, específicamente con aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales que se reconocen en ella. Y entre esos derechos fundamentales, pues algunos de ellos se encuentran, ¿verdad? La libertad religiosa y también se encuentra, por ejemplo, y esto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso bien famoso que se conocía como el caso de Griswold versus Connecticut, dijo que de las penumbras de la Constitución existía o podría salir un derecho que le llaman el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. ¿Cómo interactúa la Constitución de Estados Unidos con la de Puerto Rico? Pues la de Puerto Rico puede reconocer más derechos, pero nunca menos. Y en Puerto Rico, pues también tenemos de manera expresa ese derecho a la intimidad, ¿verdad? En Puerto Rico le llamamos que tenemos una Constitución que es de factura más ancha, ¿verdad? Tenemos unas protecciones que pueden ser incluso más amplias. Y a diferencia de la de Estados Unidos, pues el derecho a la intimidad se reconoce de una manera expresa, no tuvo que ser sacado de unas penumbras como el Supremo de los Estados Unidos lo sacó. Y comienzo hablando de estos dos derechos porque son dos derechos que hoy día en el mundo del trabajo, en la práctica del derecho laboral, que es lo que yo hago principalmente, se están viendo bastantes controversias en torno a los mismos. Una de esas controversias que bajo la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y en el mundo y que se ve en el mundo laboral, tiene que ver con un tema bien de actualidad hoy día, que es con el uso, por ejemplo, de los pronombres en los lugares de trabajo. Ya ustedes han escuchado que por ahí utilizan la palabra todes. Hay personas que se identifican con ciertos pronombres y les dicen, pues mira, aunque tú me ves a mí físicamente parecerme a lo que socialmente se le ha atribuido la designación masculina o de hombre, yo me identifico con ser una mujer y por razón de eso yo quisiera que tú me llamaras a mí ella o que utilices pronombres femeninos para hacer referencia a mí. Y empiezo con este ejemplo, ¿verdad? Bajo esta discusión de la Constitución de los Estados Unidos, porque uno de esos derechos fundamentales que la Constitución de los Estados Unidos reconoce es ese derecho a la libertad religiosa en lugares de trabajo. Y han habido, ¿verdad? Recientemente muchas controversias en los espacios de trabajo y que los tribunales han tenido que resolver en este contexto porque hay personas religiosas en los espacios laborales que han planteado, ¿verdad? Por ejemplo, personas católicas, como norma general los católicos, creen, ¿verdad?, que uno nace hombre o mujer, no que uno se convierte en un hombre o una mujer. Y en ese sentido, pues hay católicos que han dicho en el espacio de trabajo, mira, yo estoy bien con todo este tema de la identidad de género y el uso de pronombres, y yo sé que mi compañero de trabajo quiere que lo llame por sus pronombres, ella, la o lo que sea, pero yo soy católica y como católica yo pienso que tú naces hombre o mujer, no que tú te conviertes en hombre o mujer. Y por ende, yo solicito no hacer referencia a mi compañero de trabajo por sus pronombres. Si me permite, quisiera llegar a un punto medio, que es el punto medio de llamarla o llamarlo por su apellido. Y pues
eso es un debate interesante que se está dando hoy día bajo la Constitución de los Estados Unidos sobre si ese derecho a la libertad religiosa de la Constitución, ¿verdad? Que también se reconoce estatutariamente en espacios de trabajo privados, ¿verdad? Reconoce ese derecho a que una persona solicite un acomodo para no llamar a alguien por sus pronombres, etcétera. Es una controversia que se está dando hoy día, es uno de esos casos que va a llegar pronto al Tribunal Supremo. Han habido decisiones recientes bajo la Constitución de los Estados Unidos en el contexto educativo sobre este tema, donde profesores han llevado casos a nivel de apelativo y circuitos y esas cosas para hablar de ello, ¿verdad? Es un debate muy interesante que se está dando y en esta misma línea en el área laboral, que es lo que yo practico, se ha dado un debate bien interesante con el tema del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, como ustedes saben, es algo que tiene dos vertientes, ¿verdad? Un ser humano eh, puede decir que tiene una expectativa de intimidad sobre las cosas que hay en su casa, las cosas que hay en su carro, en la gaveta de su escritorio, en su computadora, en sus cuentas personales de email, entre otras cosas. Y esa es una de las vertientes, ¿verdad? La vertiente literal de que es que para que alguien entre en las cosas que yo considero que son mías, pues el Estado, ¿verdad? Bajo la Constitución de los Estados Unidos y también la de Puerto Rico, debería tener una orden para poder entrar y ver qué es lo que yo tengo o analizar qué es lo que yo tengo como parte de mi propiedad. Y la segunda vertiente de ese derecho a la intimidad que se reconoce por la Constitución de los Estados Unidos tiene que ver con la vertiente de la autonomía personal, ¿verdad? Cómo yo como individuo tengo derecho a realizarme como persona y tomar decisiones con respecto a distintas áreas fundamentales de mi vida privada. Una de esas áreas fundamentales de mi vida privada tiene que ver, por ejemplo, con cómo yo crío a mis hijos o, por ejemplo, cómo yo alimento a mis criaturas. Y hace poco tiempo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso que se ventiló bajo la Constitución, ¿verdad? Se enfrentó a una situación donde tenía a una mujer que deseaba lactar a su criatura en el espacio de trabajo. Cuando ella solicitó al patrono ejercer ese derecho a lactar, en Puerto Rico hay una ley que reconoce el derecho a la lactancia en los espacios de trabajo, el patrono le dijo, mira, vete al baño y allí lo puedes lactar. Ella se sintió indignada, ella demandó a su patrono, reclamó, ¿verdad?, que el patrono estaba atentando contra ese derecho a la lactancia y también contra el derecho a la intimidad. Y pues cuando el tribunal analiza el derecho a la intimidad en ese caso, dice, mira, el derecho a la intimidad, como les dije hace unos minutos, tiene dos vertientes. Una vertiente es la literal que todos sabemos, que es la privacidad de la persona, pero la otra es la autonomía personal. Y una persona que tenga una criatura y decida lactarla, tiene derecho a decidir cómo alimenta a esa criatura, si con leche materna, con leche de fórmula, etcétera. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una opinión de una persona que fue jueza presidenta hace un tiempo atrás, Fiormata, la jueza Liana Fiormata, concluyó y resolvió que parte del derecho a la intimidad en el lugar de trabajo de una trabajadora es esa decisión de cómo lacta a su criatura, qué alimento escoge para ella. Y en ese sentido, el Supremo dijo, mira, en la medida que un patrono no le provea a la criatura un espacio de lactancia que sea privado, o sea, que nadie entra así porque sí, que sea higiénico y que sea seguro, pues entonces viola el derecho a la intimidad de una empleada. A ese nivel, el Supremo de Puerto Rico llegó a interpretar lo que es el derecho a intimidad de una persona en el espacio de trabajo, también el derecho a intimidad de esa persona o de cualquier trabajador en el espacio de trabajo se ha extendido, por ejemplo, cuando un patrono quiere eh, decidir o analizar o investigar si un empleado no le está diciendo la verdad. Y se han dado situaciones donde un patrono, como parte de una investigación, ha solicitado a estas personas que se les tome una prueba de polígrafo. Y en el contexto de ese caso que les estoy hablando, el Supremo dijo, mira, un patrono no tiene un derecho absoluto a entrar sobre todo a áreas donde esta persona está, pues obviamente, eh, pensando, ¿verdad? El patrono tiene derecho a entrar a los espacios más íntimos o a la cabeza de esta persona
y obligarlo y requerirle como condición de empleo que se someta a una prueba de polígrafo. Así que en estos dos contextos, ese derecho constitucional a la intimidad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha tocado. A mí me parece que un contexto que bien pudo haber tocado relacionado al derecho a la intimidad no hace mucho tenía que ver con el tema del cannabis, ¿verdad? Del uso de la marihuana para fines de consumo privado. Pero eso no llegó, ¿verdad? No llegó nunca ese caso. Ya hay una legislación en Puerto Rico que reconoce como parte de la política pública que las personas se certifiquen como pacientes de cannabis. Ahora, solamente tengo, ¿verdad?, 15 minutos, he estado mirando el reloj, me quedan 7 minutos. Así que, pero soy consciente, por ejemplo, de que uno de ustedes, uno de los profesores panelistas también, va a estar hablando de la ley de armas, ¿verdad? Y pues obviamente eh, quisiera decirles también cómo se ve este tema de las armas en los espacios de trabajo, ¿verdad? Cualquiera podría pensar que yo como ciudadano estadounidense pues tengo un derecho bajo la segunda enmienda de los Estados Unidos a portar el arma a cualquier lugar que yo vaya, sobre todo en vista de las decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero en ese contexto, pues yo debo recordarles a todos, ¿verdad?, que en Puerto Rico los patronos tienen la obligación de proveer a sus empleados un espacio de trabajo seguro y saludable. Y esto es un derecho constitucional también en Puerto Rico y también estatutario. Tienen la obligación de darle a los empleados un espacio de trabajo seguro y saludable. Y ese derecho, pues, incluye la obligación de proteger a mis empleados de cualquier riesgo que haya. Las armas, sobre todo con la situación de violencia recientes que han habido en Puerto Rico, podrían considerarse un riesgo para el espacio laboral. Y como norma general en Puerto Rico, un patrono pudiese limitar el que una persona puertorriqueña decida llevar su arma al lugar físico de trabajo. A esos fines puede poner una regla, ¿verdad? No empieza que existe ese derecho constitucional de la persona a llevar las armas de un sitio a otro. Y de hecho, si el empleado incumple con esa obligación, con esa directriz del patrono de no llevar armas al espacio físico de trabajo, pues el patrono podría disciplinar a ese empleado. Posiblemente el empleado pudiese llevar el arma hasta el parking de las facilidades, dejarla en el carro, cumplir con la ley local de Puerto Rico en cuanto a las cosas que tiene que asegurar, ¿verdad? Para no dejar un arma visible, un arma expuesta o que fácilmente se pueda perder, pero ciertamente, pues aquí en los lugares de trabajo, como parte de ese derecho constitucional a proteger al resto de la empleomanía, pues un patrono pudiese limitar ese derecho. Y hablando de limitaciones, pues como todos ustedes también saben, aunque yo tenga unos derechos fundamentales, eso no significa que esos derechos fundamentales son derechos absolutos. Todo derecho fundamental bajo la Constitución se puede renunciar por el individuo siempre y cuando esa renuncia de derecho sea una voluntaria, una renuncia consciente, una renuncia inteligente. El único derecho que no se puede renunciar en Puerto Rico, y esa es una de las diferencias entre la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico, es el derecho a la vida. Pero los otros derechos, ¿verdad? El empleado bien pudiese renunciar a los mismos, como les dije, siempre y cuando esa renuncia de derecho sea una voluntaria, consciente e inteligente. Lo que sí es que una de las influencias más grandes que ha tenido la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico en el espacio de trabajo es que ha permitido abrir la puerta para reconocer una serie de derechos bien importantes que hoy día gozan los empleados, entre ellos la prohibición contra el discrimen por razón de raza, de sexo, de religión, de origen nacional. También bajo la Constitución de Puerto Rico tenemos una categoría protegida que es la condición social que no muchos estados, y la Constitución de Estados Unidos de hecho no la reconoce, la protegen, ¿verdad? Es un concepto de avanzada. Hoy día, pues obviamente, lo que es la condición social está abierto a debate. El Tribunal Supremo ha dicho que la condición social tiene que ver con la clase económica o la posición social de la persona, ¿verdad? Si es de clase alta, clase media, clase baja. En un pasado se había dicho que a lo mejor los exconvictos también podían estar protegidos por ella, pero después el Supremo se echó para atrás y dijo que no, que se limitaba si eres de clase alta, clase media, clase baja, utilizando
unos estudios que hizo la Comisión de Derecho Civil en los 70, presidida en aquel entonces por una persona que fue juez del Supremo, que era el juez Jaime Fuster Berlingeri. Pero ciertamente todo empleado, o toda empleada en el espacio de trabajo, aunque de entrada la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico son instrumentos que yo utilizo para defender mis derechos ante el Estado, contienen derechos que se pueden hacer valer entre partes privadas. Y esos derechos que se pueden hacer valer entre partes privadas, pues dos de los principales son los que he discutido en esta breve intervención, y me he concentrado mayormente en ese derecho a la intimidad, ¿verdad? Pero también pues hay otros derechos que yo puedo utilizar en un espacio de trabajo con mi patrono privado o en el público, ¿verdad? Que son la dignidad humana, la integridad personal y otras cosas. Así que eran 15 minutos los que tenía para hablar. Yo agradezco la invitación y dejo el espacio entonces para que el próximo panelista les hable. Yo me voy a mantener aquí para efectos de las preguntas que haya de la audiencia. Agradecemos al licenciado Sanabria esa exposición, me pareció sumamente interesante, porque al final del camino todos nosotros algún día, muchos ya estamos y otros vamos a estar en el mundo ese laboral, que es un mundo cambiante, y como él dice, la Constitución está para regular las relaciones con el Estado, pero hay aspectos de esa Constitución, especialmente en cuanto a nuestros derechos, que aplican a esas relaciones privadas y sobre todo en el ámbito laboral. Quiero invitar ahora al licenciado Marcos Bonilla Colondre a que nos hable. Yo sé que él ahora trabaja en el campo de la inmigración, pero yo le había pedido, porque basado en unos trabajos que él hizo que están en, si no me equivoco, están en YouTube, él ya mismo nos dice, sobre la ley de armas, unas orientaciones que él creó virtuales. Le pedí que un poco hablara de eso, porque esa es una de esas leyes que en Puerto Rico es sensitivo el tema y controversial, se podría decir. Marco, me alegra tenerte, bienvenido, adelante. Saludos, es un placer para mí regresar al recinto, aunque remotamente aquí desde el estado de Texas. Como dijo ahorita el profesor Cepeda, fui discípulo de él, tuve la oportunidad también de dictar algunos cursos en el recinto, y agradezco la oportunidad de retornar allí a mi alma mater, donde hice mi bachillerato. Mire, a mí la ley de armas es una que toda la vida me ha encantado. Principalmente desde la introducción de la ley 404, cuando mezcla lo que es la del tiro al blanco, aquellos de nosotros que hemos utilizado el tiro al blanco o el tiro como un deporte, que fue la misión original cuando se crea la ley 404 del 2000, junto con la ley de tiro al blanco. Sabemos la importancia de lo que es una buena instrucción en la ley de armas, pero atándolo al tema que estamos hablando de la Constitución, atado a la segunda enmienda a la Constitución, tal y como dijo el señor decano, la Carta de Derechos que se crea 4 años posterior a la firma de la Constitución de los Estados Unidos, y no podemos perder de contexto lo que se estaba presentando en el momento entre las guerras y las diferentes, y por qué se necesitaba tenerlo. Estamos hablando de 25 palabras bien importantes que cortas han sido objeto de mucho análisis en los Estados Unidos, en diferentes jurisdicciones. Dos casos que voy a mencionar, que son los dos casos que más nos atienden aquí a nosotros en Puerto Rico, pero 25 palabras, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas. Como bien acaba de comentar el profesor y el licenciado Sanabria, la Constitución opera en contra del gobierno. En Puerto Rico tenemos el derecho a la intimidad, que es el único que opera a contra de terceros, más allá de lo que acaba de mencionar el compañero Sanabria. Por eso es que en cuanto al área laboral tiene que estar regido, él sabe, si puede también abundarlo, tiene que estar regido ya en el reglamento y en el manual del empleado para poder tomar algún tipo de represalia posterior, donde se establezca la cláusula de la aportación o de la denuncia de armas en el área laboral. Porque de lo contrario tendría que operar en contra del gobierno, como lo hace nuestro gobierno, que lo que hace es que regula la posesión y portación, pero no la prohibición de la arma. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Así que han entrado en muchas controversias. Tenemos
dos casos, como dice el profesor Garriga Picó en su escrito La constitucionalidad de la ley de armas y el derecho de Puerto Rico después de McDonald versus City of Chicago. El primer caso fue el caso de Heleger, que fue resuelto en el 2008, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos, en DC versus Heleger, determinó que eso es un derecho de carácter individual fundamental. Recordando las 25 palabras de la segunda enmienda, para mantener una milicia. Pero si yo tengo un arma en carácter particular, yo no tengo una milicia, estoy protegiéndome. En el caso de Isidro Jerez, lo que decía es que tú no podías tener armas cortas para proteger tu integridad, que estaba prohibido en tu casa para proteger tu residencia, tener armas cortas. Y ahí entonces es que el tribunal decide que no. Posteriormente, en el 2010, expande en McDonald versus Chicago, que es un carácter individual fundamental y aplicable a todos los estados, basado y en virtud a la 14ª enmienda de la Constitución, que aplica a nosotros, pero no fue hasta caso de Sánchez Valle que nosotros no pudimos actualmente ver que esos derechos que están constituidos en la Constitución de los Estados Unidos operan en 100% a todos los puertorriqueños. Ahí entonces se determina la amplitud de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso, la ley 404, que no fue la primera ley de armas, tenemos que recordar que cuando en el 1898 somos invadidos por los Estados Unidos, se hace un código penal del 1902. Ese código penal establece las primeras licencias o cómo se podía tener las armas. Posteriormente, damos paso a otra ley, que es la ley 17 de 1951, pero esa, ya, entre eso está la ley del 1908, después pasa la ley 17 de 1951, que tenemos que verla en el contexto histórico. En el contexto histórico estábamos ya las manifestaciones de los años 50, los sucesos que estaban armados de algunos grupos en Puerto Rico, y ahí entonces sí se vuelve y se establece el proceso de licencias de armas. Pero esta ley no operaba para todo el mundo. Esta ley, sin embargo, operaba para aquellos comerciantes que necesitaban protegerse. No es hasta la creación de la ley 404, donde entonces se le empieza a dar esa libertad al pueblo de poder tener una licencia de armas, junto con la ley de tiro al blanco, y estaban ambas unidas una con la otra. Estoy escuchando un poquito de feedback, no sé si allá me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Digo, se oye un poquito de feedback, pero los muchachos aquí técnicos están tratando de trabajar con eso. Así que adelante. Perfecto, gracias. Pues esa ley 404, basado en lo que estoy dejándole saber de que todavía antes del caso de Sánchez Valle no habíamos tenido por completo esa integración de la 14ª enmienda. La ley 404 era bien restrictiva, tan restrictiva que al final, cuando nosotros teníamos la oportunidad de que en el tribunal otorgarse la licencia de portación, la 404 trabaja con una licencia de posesión, le añadías una categoría de tiro al blanco y luego teníamos que pedir la aportación en el tribunal. Todos los jueces, al darnos la orden, le decían a nuestros clientes: tienes un privilegio que puede ser eliminado en cualquier momento. Por eso entonces, una vez se decide el caso de Sánchez Valle, vuelve otra vez a la legislatura y se crea la actual y vigente ley de armas, que es la ley 168 del 2019, y esta ley elimina la aportación por el tribunal, dándole así una sola licencia de armas que incluye posesión y portación. Todavía hay muchas lagunas en esta ley de armas. En cuanto, y ya va a haber una enmienda reciente en cuanto a los tiros al blanco, en los clubes de tiro, pero hay unas de ellas que se pierde ese requisito de tener que pertenecer a un club de tiro
lo que deja al arbitrio de la persona cuántas veces voy al club de tiro. Mi experiencia en la Almería El Bosque como abogado de la Almería y procesando las licencias era que a veces cuando yo entraba a una renovación y veía a la persona no tenía ni siquiera un arma había comprado en toda su vida. Pues esa persona nunca ha ido a un club de tiro, esa persona no sabe manejar un arma. Así que eso es uno de los errores grandes. Tenemos entonces personas con armas que no saben ni utilizarla, no saben ni cómo se carga el arma. Y son de las partes que veo que la nueva ley, dejándose llevar por el amparo amplio de esa segunda enmienda de la Constitución, falla en la protección al individuo. Y hemos visto últimamente en las noticias muchos de los incidentes. De hecho, antes de yo mudarme acá al estado de Texas, parecían muchos casos de personas que se hacían disparos incidentales. Eso no son disparos accidentales, eso son básicamente negligencia de la persona que está utilizando una arma de fuego, porque es nuestra responsabilidad. No obstante, sí le da, basado en la segunda enmienda de la Constitución, ese derecho a todas las personas a tener su arma. No obstante, como mencionó el compañero Sanabria, no es absoluto. Los derechos no son absolutos. Y el derecho de la posesión y importación de armas en Puerto Rico está regulado. Con cuestión de hecho, altamente regulado, nos supera el estado de Nueva York. Puerto Rico se regula no tanto la compra del arma es, pues, está preempted, le pertenece solamente al gobierno federal a través del FBI y el ATF. O sea que una compra del arma no tiene nada que ver con la ley de Puerto Rico ni con la Constitución. Más allá está regulado por el artículo 8, el título 8 de las leyes del Código de Estados Unidos, la sección 1292 en adelante. Así que en Puerto Rico realmente lo que regulamos es la tenencia y posesión a través de una licencia. Tú puedes tener tu licencia de arma, obtener tu licencia de arma, pero si tienes algún delito de los que componen la sección 1292, que es lo que se conoce como el Gun Safety Act de 1968, cuando vayas a la Almería y se te corre el background check, el FBI te la va a negar. O sea, que vas a tener una licencia sin tener un arma. La compra y la tenencia del arma está regulada por el gobierno federal y nada la regula el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico solamente regula la licencia, la tenencia y la posesión. Como dijo el compañero, en Puerto Rico no puede ser ostentosa, tú no puedes tener un arma que se vea. No es requisito tenerla en un holster todo el tiempo, pero eso es sentido común. No puedes transportar más de un arma en áreas de empleo. Tiene que ser según está reglamentado por el patrono. En áreas que sí ya está reconocido y está estatutariamente establecido, no pueden ser donde hayan menores, ninguna facilidad del gobierno federal, ninguna. Eso incluye el correo, y yo he visto gente entrando al correo armado. Ninguna facilidad del gobierno federal. Nosotros, los abogados, podemos entrar con armas a los tribunales de Puerto Rico y cuando entramos las dejamos en las cajas que tienen ahí detrás de los alguaciles. Sin embargo, aquellos que tenemos privilegios de litigar en el circuito, en el distrito, Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, sabemos que no podemos llegar ni al estacionamiento, porque ni al estacionamiento nos dejan tener las armas de fuego, tenemos que ir al cuartel más cercano a dejarlas en custodia. Así que sí regula qué tipo, a qué lugares tú puedes ir con el arma, porque como dije anteriormente, no es un derecho absoluto. De la misma forma, regula quiénes pueden tenerla. Una de las enmiendas que surgió la ley 168 del 2019 es cuanto a la edad. Uno de los requisitos es que seas mayor de 21 años, pero tuvo que surtir una enmienda porque tenemos oficiales del orden público que pueden ser oficiales del orden público a los 18 años de edad. ¿Cómo le podemos dar un arma a un oficial de orden público si la ley exige que sean de 21 años de edad? Así que eso fue una de las enmiendas que tuvo la ley al principio. Otro de los fallos que yo encuentro como abogado es el hecho de que a las personas víctimas de delito
sea la ley 54 o bajo la ley de adultos mayores, solamente o cualquier persona que tenga una orden de protección válida, se les pide, se le da una licencia de armas expedita sin necesidad de tener un curso de uso y manejo. Y eso es uno de los loopholes que yo encuentro que la ley puede tener. Pero si algo podemos decir que la Constitución de los Estados Unidos nos permite, es a poder tener esa protección en nuestros hogares, más allá de los casos mencionados anteriormente, con nosotros poder tener una posesión y portación de armas, más allá de lo que pueda suceder en la calle cuando estemos saliendo nosotros. Yo considero que la ley de armas en Puerto Rico, y lo dejo por experiencia propia aquí, la ley de armas en Puerto Rico todavía carece de, porque como les digo, puede ser, el derecho no es absoluto, puede ser aún un poquito más regulada. Nosotros debemos de evitar tener que estar o permitir la aportación de un arma y la tenencia de un arma en sitios que el volumen mayor de ventas sea aquel de bebidas alcohólicas. La gran mayoría de los incidentes que hemos visto, más allá de los crímenes de acecho, suceden en lugares donde hay alto consumo de bebidas alcohólicas. Aquí en el estado de Texas tenemos una regulación que el 51%, y eso lo vemos en los sitios, cualquier sitio que tiene el letrero del 51% está prohibido, aún aquellos que tenemos licencia, porque en este estado no necesitas tener una licencia para poseer y portar armas. Está prohibido entrar y tener o poseer un arma dentro de esos sitios, porque sabemos que el alcohol y el arma no, como que no mezclan, como el alcohol y el conducir tampoco mezclan. Así que eso es área de discusión que deberíamos tener nosotros con nuestros legisladores, porque basado en esta presunción de que la segunda enmienda nos permite y nos da ese derecho, esta nueva ley de armas 168 del 2019 es una ley muy laxa, es una ley demasiado complaciente, porque no es solamente por el hecho de que baja los costos, sino que los requisitos de investigaciones a los vecinos, investigaciones del tribunal o que sea una evaluación, no está. Y eso permite que personas que no están... me escucho doble. Ya. Marco, te agradezco. Sí, se escuchó. Había un poquito de la interferencia en la señal, pero se escuchó. ¿Tienes como un minuto para el cierre? No, está bien. Estoy aquí para las dudas de preguntas. Como le dije al profesor, estoy en la corte. Ya mismo tal vez tenga que salir, pero ha sido un inmenso placer poder hablar de esto. Sí, pueden encontrar en mi canal de YouTube a través de MB Colondres. Allí, mientras estuve en la Almería, hay bastantes videos informativos sobre los derechos de la licencia de armas. No solamente eso, sino tenemos informaciones sobre qué pasa cuando una persona fallece, qué pasa con el arma, qué pasa en los derechos. Ahí yo mezclo derechos sucesorales y demás. Y aún estando yo aquí en el estado de Texas, todavía coopero y colaboro con la Almería, y usualmente un sábado al mes doy alguna que otra cápsula de personas que me escriben a las redes sociales, a través de diferentes redes sociales, y me hacen preguntas sobre aquellos derechos y aquellos problemas que nos podemos encontrar a nuestro diario por el uso y manejo de armas. Te agradecemos mucho. Te agradezco mucho tu participación. Nada, entendemos, ¿verdad?, que si tienes algún compromiso, pero nada, vamos a escuchar entonces ahora al licenciado Claudio Gotay, quien es el director de la Oficina de Asistencia Legal en Ponce. Así que mírenlo bien, espero que nunca necesiten llamarlo, pero si fuera necesario, pues ese es el hombre. Profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos a la Universidad Interamericana por la invitación. Primero que nada, es bien interesante este tipo de foro, porque no estamos en el tribunal, no estamos en Texas,
Y no estamos donde está el otro profesor, compañero Sanabria. Estamos en la academia, y en la academia se viene a discutir y a diferir y a hacer un buen intercambio de ideas. Y como esto es una charla académica, vi por lo menos una estudiante mía, me da mucho gusto verla. Es siempre bueno, como decimos los abogados, partir de la premisa de que estamos en un proceso educativo, y aquí hay 2 micrófonos, nadie ha hecho preguntas, nadie se ha levantado a hacer preguntas todavía. No obstante, mis conferencias y mis cursos son bastante interactivos, y yo quiero que ustedes entiendan, porque estamos hablando de constituciones, de enmiendas, de la Constitución de Estados Unidos, de la Constitución de Puerto Rico, y como dicen en el campo, resulta, el compañero habló de un caso que se llama Puelo versus Sánchez Valle. Como les dijo el profesor Cepeda, yo trabajo en la Sociedad para Asistencia Legal. Ese caso lo llevó nuestra oficina. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, para que tengan una idea, atiende 1% de casos, atiende, mínimo. O sea, no es que si yo llevo un caso y quiero seguir escalando hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo lo va a atender. No, se radican miles de casos, el Tribunal Supremo tal vez atiende, de verdad que no tengo la estadística y se los debo y me disculpo, tal vez atiende 100 casos al año de miles que tratan de llegar al Tribunal Supremo, porque son casos discrecionales y son casos que discuten, valga la redundancia de la importancia de esta conferencia, temas o issues constitucionales. Entonces, yo estoy seguro que los compañeros abogados aquí, casi todos, profesores y panelistas, estudiamos antes de ese caso Sánchez Valle, que es un caso constitucional. Pero mire, valga la redundancia del compañero, es un caso de ley de armas. ¿Y qué rayos tiene que ver la ley de armas con el derecho constitucional? A nadie le importa lo que le pasó al pobre Sánchez Valle. A nadie le importa. Lo que sí nos importa a nosotros como país es que ese caso dice que nosotros somos una creación del Congreso de los Estados Unidos. Que nuestra Constitución, que cuando yo estudié nos decían que es la Carta Magna, lo que rige la sociedad, es como el organigrama, el plano del gobierno, de la forma y manera en que va a funcionar el gobierno de Puerto Rico. Viene un Tribunal Supremo Federal que de golpe y porrata es un apellido, nos dice, no, ustedes tienen su Constitución, fantástico, crean esa ilusión que ustedes se mandan. Y nos dan como que un permiso para mandarnos, pero la Constitución puede, nosotros como Congreso, la creamos. Y si la creamos, ¿qué podemos hacer también? Disolverla. Entonces, estamos hablando, buen provecho a los que se van, entonces estamos hablando de las relaciones y la importancia de la Constitución de Estados Unidos en nuestra sociedad puertorriqueña. Entonces tenemos que tener claro, ustedes y como estudiantes, tener una imagen mental, un organigrama, porque esto yo lo hago en todas mis clases y le pueden preguntar a mis estudiantes, ¿de dónde está la Constitución de Estados Unidos? ¿Quién la interpreta? ¿Dónde está la Constitución de Puerto Rico? ¿Quién la interpreta? Y así sucesivamente con la Constitución de los estados. Y sepan que la Constitución de Puerto Rico, en la pirámide alimenticia de la política que rige las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos está arriba y la Constitución de Puerto Rico está abajo. Puntos intermedios es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que como ustedes saben, y se lo digo a mis estudiantes, estamos en un sistema de gobierno que, a ver si alguien se acuerda, republicano, donde hay 3 ramas de gobierno, esto para tenerlo, para explicárselo bien sencillamente, que se velan entre sí, la ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces tenemos la Constitución de Estados Unidos, que quien único la interpreta, olvídese lo que digan los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que la interpretan para aquí.
es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Siempre está el debate, como dijo el profesor Sanabria, del concepto de la factura más ancha. Y nos han vendido que la factura más ancha, que la Constitución de Puerto Rico es una más amplia, más liberal. Bueno, más amplia y más liberal hasta que choque contra la Constitución de Estados Unidos después del caso ese que les mencioné, Puero versus Sánchez Valle. Miren qué sencillo. Antes de Sánchez Valle había una clase de derecho constitucional. Después todo ha cambiado y todavía no está claro. Uno de los panelistas citó a un expresidente del Tribunal Supremo, Trías Monge, sobre un estudio que hizo en 1970. Ni yo había nacido. Entonces tenemos la situación también que el debate en Puerto Rico, ateniéndonos, ¿verdad?, tomando en consideración la importancia del título de este seminario, ¿verdad?, que es la importancia de Estados Unidos en la sociedad puertorriqueña, no nos deja a nosotros más que la posibilidad de aspirar, y esta es mi opinión, sujeto a críticas, de creer que nos mandamos y gobernamos. De creer que tenemos la capacidad de decir, no, la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha, nos da más derechos. Y recuerden la cadena alimenticia, que no es alimenticia, para que lo entiendan. Cuando ellos digan, o el Congreso diga, que algo choca contra lo que queremos hacer en Puerto Rico, como por ejemplo las peleas de gallos. Que yo no me explico cómo aquí, yo fui el otro día a Coamo y vi un tapón en la gallera de Coamo, yo sé que está prohibido federalmente, no me lo explico cómo nadie interviene, a los que estén a favor o en contra de gallos, de la pelea de gallos, eso es otro tema, pero son cosas que chocan y pueden chocar y lo están dejando pasar hasta que llegue el momento en que no va a ocurrir. Como ustedes saben, yo dirijo la oficina de Ponce de la Sociedad para Asistencia Legal, pero también dirijo el programa de Justicia Juvenil a nivel central. Esa clase la he dado aquí de Justicia Juvenil. No me la dieron este semestre. Gracias. Pero es importante recalcar, fíjense, que yendo a mi área de especialidad, que hay un caso o sea, que lo deberían dar profesores que la dan y que yo no la doy, que se llama INRE Gold. Ese caso dispone y determina que los niños y jóvenes menores de 18 años tienen derecho ¿a qué? A ver si algún profesor ayuda. Tienen derecho a representación legal. ¿Por qué? Entonces, vamos a empezar a hilar cabos, porque tienen derecho, ese caso dispone que esos niños menores de edad, que no están contemplados en la Constitución de Estados Unidos ni Puerto Rico específicamente, porque solo habla de personas, no de menores, porque recuerden que los casos de menores no son casos criminales, son casos sui generis, que lo que significa es que es como una mezcla de criminal y civil, a lo que yo obviamente estoy en total desacuerdo. Simplemente le cambian los nombres, porque hay cárceles, no son cárceles, son instituciones, pero uno va y es una cárcel. No son delitos, son faltas, pero en realidad son los delitos. Y así hay procurador, que es el fiscal, que es el que acusa, pero no es fiscal. El menor es un menor en conflicto con la ley penal o un menor transgresor, no es un delincuente, aunque antes era delincuente en la ley anterior. O sea, y entonces uno se da cuenta y la importancia de tener bien claro el organigrama. Recuerden, Constitución arriba, Tribunal Supremo, Congreso, que los congresos cambian cada cuántos años en Estados Unidos. 2 y 6, o 2 y 4. 2 y 4, o sea. Y los congresos en Estados Unidos son bastante homogéneos, o sea, no cambian mucho. Ellos tienen un truco allí que... Exactamente. Pero sí dependemos entonces, si en Estados Unidos
hay dos visiones en cómo, en la forma en que se interpreta la Constitución. En Puerto Rico no tenemos ese problema. En Estados Unidos la Constitución se interpreta de dos formas. Son los puristas, los que dicen que la Constitución y la intención de los Founding Fathers fue una que lo que dice allí es lo que se tiene que hacer, como se dijo hace 1787, dijo el doctor. 225 años. Entonces, tengo derecho a tener armas. Entonces, si resulta que el Congreso entiende en el 2023 que tenemos que regirnos por una Constitución al pie de la letra, la teoría del compañero panelista respecto a la ley de armas está frita en Puerto Rico, porque yo tengo el derecho, según la Constitución de los Estados Unidos Suprema. No importa lo que diga aquí, porque vino ese caso, acuérdense, ese caso es como bien importante discutirlo en muchas clases aquí en la facultad, porque es que es un antes y después. O sea que en teoría, como el profesor les indica, él iba a una armería, las personas no tenían armas y compraban 5,000 balas al mes, 10,000 balas al mes. ¿Puedo hacerlo? Que según la Constitución fundamentalista o literal, sí lo podría hacer. Hay otra escuela de pensamiento que dice que la Constitución se va adaptando a los tiempos, que es la manera de pensar en Puerto Rico. En Puerto Rico no tenemos ese debate con la Constitución del 52 nuestra. ¿Ves? O sea que en ese sentido, sí es bien importante recalcar, ¿verdad? Eso y discutir lo de factura más ancha versus, que es decir que la de Puerto Rico da más derechos. Bueno, en algunas instancias, porque tomando el mismo ejemplo de la ley de armas, pues vemos que no es así, ¿verdad? Y también el Congreso ha dicho, ¿verdad?, interpretando la Constitución, que cada estado es responsable de velar porque se cumplan los derechos constitucionales, dándole mucha flexibilidad y diferencia a los estados. ¿Ves? Pero volvemos. ¿Qué es Puerto Rico? ¿Es un estado? No. ¿Es libre? No. ¿Es asociado? Ni se sabe, porque es la realidad. Sí, el nombre oficial es Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero nada, volviendo al tema de justicia juvenil, mi área de especialidad, la Constitución de Estados Unidos, esto es muy importante que no se me quede, lo han discutido los dos panelistas, pero para efectos bien prácticos de ustedes, ¿nos protege a quién de qué? ¿A quién nos protege? A nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los ciudadanos. ¿De quién nos protege? Del Estado. A los ciudadanos, que de verdad me tengo que proteger del Estado. Pero es que el Estado está ¿para qué? Para velarnos para cuidarnos a nosotros. Eso es así. El Estado no cumple con su deber en muchas ocasiones. De hecho, uno está tan envuelto en la dinámica diaria, ¿verdad?, de lo que sucede en Puerto Rico, que uno de los profesores habló, que es cierto, que la Constitución uno de los derechos de la Constitución de Estados Unidos es la búsqueda de la felicidad. Imagínese usted si yo voy a un tribunal a invocar mi derecho a la búsqueda de la felicidad. O si demando al gobierno de Puerto Rico porque cogí un hoyo y eso atenta contra mi búsqueda de la felicidad. ¿Ves? La felicidad es por eso mismo. Pero es que se me había olvidado. Mira, hace 20 años yo no escucho el concepto de la búsqueda de la felicidad. Así las cosas, en los menores, para ir redondeando, y esto es otra de las preguntas que le hago a mis estudiantes, los menores y nosotros los ciudadanos y los adultos también, tenemos derecho a lo que todos los días, todos los profesores y todos los estudiantes y todo el mundo de Puerto Rico habla del debido proceso de ley, DPL. Ajá. ¿Y qué es el debido proceso de ley? ¿Alguien sabe?
porque ya lo hemos discutido, pero no se los he dicho que lo estamos discutiendo. Pero lo discutimos y ya ustedes lo saben. ¿Qué es el debido proceso de ley? ¿Debido proceso de ley de quién contra quién? Vamos a ver. Acá alguien que me ayude. Pues miren, el debido proceso de ley son las garantías que tiene quién. ¿Quién? ¿Quién? El pueblo. ¿Quién es el pueblo? Ciudadanos. Son las garantías que tengo yo. ¿Y quién me da esas garantías? La Constitución. Constitución. ¿Para qué? ¿Garantías para qué? ¿Para evitar que qué? Que el Estado abuse. ¿Pero abuse específicamente en qué? ¿Que se violó los derechos? Sí, pero ¿qué? Tampoco, profe. Garantías que tengo yo ciudadano para que el Estado no me quite mi dinero, no intervenga con mi intimidad, me puede quitar, puedo perder hasta la vida, la libertad, ¿verdad? Ese es el primer derecho, el más importante, derecho a la vida, muy bien. Pero en Estados Unidos hay pena de muerte. Allá es bien injusto, totalmente injusto, pero en Estados Unidos los ciudadanos tienen un debido proceso de ley para evitar, ¿verdad? O por lo menos tratar de defenderse de un caso de pena de muerte, ¿verdad? Y vuelvo y le digo, son garantías, pero esas garantías, ese debido proceso de ley, son garantías que tienen ustedes contra el Estado. Y volviendo a la historia, porque esos founding fathers o padres fundadores de la Constitución se aseguraron de crear ese documento, esa carta magna. ¿Saben por qué? Porque hablaban de el tirano. Y en el 1700 y pico, ¿quién era el tirano en Estados Unidos? El rey Jorge. El rey Jorge, King George. Y ellos no querían establecer un sistema de gobierno donde no existiese la posibilidad de que hubiese otro King George en los Estados Unidos, aunque se ven unas cosas últimamente, pero y por eso se creó el sistema de gobierno republicano, pero el tirano era Inglaterra, representado por el rey Jorge, que tenía oprimida, muchas gracias a las 13 colonias, pero nada. Eso es correcto. Pero nada, muchas gracias por su atención y aquí a la orden, siempre. Hasta luego. El aplauso para los tres que han hecho tremendas exposiciones. Ok, me quedan como 10 minutitos. Preguntas, rapidito a los micrófonos para que los compañeros... Preguntas, comentarios, dudas. A los que se levantan son los que dice el profesor, ya van a almorzar. Buen provecho. Yo tengo que aclarar tengo que hacer un par de disclaimers ya que me dan el tiempo. Uno, yo soy el que da el curso de justicia juvenil y lo he dado por 25 años. Dos, sí coincido con él en que en todos los cursos, no solo en ese, en los cursos de sistema, en los cursos de criminalidad económica, que son los otros cursos que yo doy, hay que en algún momento hablar de la jurisdicción y cómo eso cambió en el 2016. De hecho, yo soy más cruel que él. Yo le digo, mire gente, en el 2016 el ELA dejó de existir, solo que el gobierno no lo quiere reconocer. Y donde único difiero es que los casos insulares, hasta incluyendo a Sánchez Valle, aclararon que en los territorios, porque ellos no se niegan a llamarles colonias, ellos le llaman territorios no incorporados, la Constitución de Estados Unidos aplica en la medida en que el Congreso lo autorice. No aplica, nunca ha aplicado ex propio vigore, o sea, por su propia fuerza. Aquella frase que usaban la generación de mis padres de que la Constitución sigue a la bandera es falsa. Es falsa. Es el Congreso el que lo va a decidir y el Congreso nunca ha extendido, ni la Corte Suprema, y mire que se le han llevado casos, el derecho a portar armas. Por eso es que no aplica en Puerto Rico. Adelante, pregunta. Ajá. Muy buenos días. Mi nombre es Ginette Cabán, bibliotecaria, Centro de Acceso a la Información.
Esta pregunta va dirigida al licenciado Marcos A. Bonilla. Hemos visto, ¿verdad?, como la Constitución de Estados Unidos pues protege y me da a mí el derecho de, después que yo tenga 18 años, don't have any felony, no tengo ningún tipo de ni DUI ni nada contra la ley, yo voy a Walmart, voy a Cabela's y compro un arma. Estamos viendo mucha violencia porque no hay unos controles, ¿verdad? Y todo el mundo, pues en Estados Unidos tiene acceso y tiene el derecho de comprar armas. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y veo que el gobierno, ¿verdad?, está un poquito en esto muy conservador. Tenemos que poner un hasta aquí y poner un control de armas, ¿verdad? Porque estamos viendo que jóvenes están comprando armas, hacen estas masacres y lamentablemente usted trabaja en Texas, pero vemos que hay una discriminación entre el latino y el negro y el americanito que mató a 15 en una escuela versus el negrito que mató y a quien yo le voy a disparar. Yo tengo que proteger la vida del blanco, pero el negro se va enredado, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad, ¿verdad? Pero la Constitución cobije tanto al blanco como al negro que hizo, ¿verdad? En teoría. Ok. Otra cosa, yo compro mi arma, yo no tengo ningún tipo de, ¿verdad? Estoy clean, como dice uno, mi expediente criminal. Ok, esa arma yo me la traigo a Puerto Rico. Ok, vamos a ver esa transición porque en Puerto Rico tenemos un problema de la entrada de armas ilegalmente. Ok, ¿qué yo hago entonces en ese caso? Tenemos también un tráfico de armas ilegales, adulteradas, alteradas en Puerto Rico, que lamentablemente, ¿verdad?, nuestra juventud se está matando. Estamos en una población de viejos. Vamos a darle la oportunidad al licenciado a que trate de contestar, porque realmente me mezclaste como 4 asuntos diferentes. Marco, adelante. Sí, pero son de rapidito contexto. Como expliqué ahorita, la compra del arma de fuego no la regula ningún estado. Eso ya el Congreso se lo delegó única y exclusivamente al FBI y el ATF. Por eso cuando uno va a cualquier armería, Cabela, Walmart, como es aquí, que vamos a los Walmart y ahí están las armerías, se tiene que llenar la 7783. Eso se va por las bases de datos del FBI y del ATF y son ellos los únicos que pueden dar ese release a las armas. No tiene nada que ver con el Estado, eso es ya federal, eso está, nadie más tiene derecho. Puerto Rico lo que regula es las licencias, como Texas que regula su licencia, aunque le da el derecho de tener armas a cualquier persona que tenga el derecho de tener una licencia. La licencia de arma y la licencia de conducir de Texas es igualita, lo que cambia es el nombre que dice armas y el otro dice licencia de conducir. Porque toda persona que tenga derecho a tener una licencia de conducir puede tener una licencia de arma. Así que la compra sigue. ¿Qué tiene que pasar aquí? Que el Congreso tiene que tomar el toro por los cuernos y legislar, ampliar cualquier tipo de prohibición que tenga, pero ahora mismo, si cualquier delito que tenga, no va a tener que comprar el arma. En cuanto a la pregunta de cómo lo hago en Puerto Rico, si usted compra un arma en los Estados Unidos y la transporta a Puerto Rico, el correo federal y la agencia está obligada por estatuto a notificar al cuartel que se encuentra en el aeropuerto en el primer piso donde están las llegadas y el correo al inspector postal que se está transportando un arma de fuego y no se le puede hacer entrega a menos de que la persona tenga una licencia válida de armas en Puerto Rico. No obstante, no se le entrega el arma. La policía tiene custodia y tiene 5 días para hacer el proceso de la inscripción del arma y la notificación a la policía para poder recogerla. Sí es cierto, muchas veces las líneas aéreas fallan y le entregan el arma a la persona, le entregan el equipaje a la persona y la persona anda con un arma que es legal su tenencia para todos los propósitos federales porque yo la compré y es mía para los propósitos federales. Lo que es ilegal en Puerto Rico es porque la ley de Puerto Rico exige la inscripción de todas las armas de fuego en una base de datos. Pero el que yo la tenga
No, porque ya el gobierno federal me dijo, toma, esta arma es tuya, yo le pasé tu background y tú tienes el derecho a tener el arma. Así que solamente va a ser para los propósitos de la ley de armas de Puerto Rico. Muchas veces en la almería lo que hacíamos era que la inscribíamos con el recibo de compra, la declaración jurada de la forma y manera en que la introdujo al país, y se inscribía y ya tienes un arma inscrita en Puerto Rico. El trasiego de armas en Puerto Rico no se da por los puertos legales, ni se da por personas que, como este servidor que puede viajar a Puerto Rico con 1000 armas de fuego, entramos. Los problemas de las armas en Puerto Rico se da por el bajo mundo y otras formas de entrada de las armas, por ejemplo, el desmantelamiento del arma y enviarlas por pedazos, porque un arma se desarma y lo único que queda es el plástico y los otros pedacitos tú los puedes enviar y no están regulados. La ley de armas en Puerto Rico regula solamente todo aquello que tiene número de inscripción. Por eso, al comentario que hizo el compañero Claudio, yo puedo comprar 100,000 balas si yo quiero. Lo que pasa es que después de la 10,000 me van a investigar por qué yo tengo tantas municiones. Porque la ley no te lo regula, porque no tiene número de inscripción. Eso trataron de disparatadamente tratar de ponerle todos los números a las municiones. Eso es imposible hacerlo. Así que sí se puede hacer. Lo que hay que hacer en cuanto a cómo es que el Congreso de los Estados Unidos tiene que tomar el toro por los cuernos y empezar a regular y ser más estricto a cómo le permitimos comprar el arma de fuego, partiendo de la premisa que dije anteriormente, solamente puede hacerlo el FBI y el ATF, son los únicos autorizados a dar el permiso de la entrega del arma de fuego. Rapidito, breve, porque ya nos quedan bien poquitos minutos. Pues las mías son 3 preguntas, pero las voy a hacer más rápida. Es para Marcos también. La mía es cuál es la importancia y cada cuánto se tiene que renovar una licencia de armas. Pues mira, la primera pregunta no te la entendí. La segunda pregunta, la licencia, la ley de armas actuales da un periodo de 6 años para renovar la licencia. O sea, tú la vas a tener, son 5 años actualmente. Lo que pasa es que la ley, si por ejemplo en el caso mío, yo renové el año pasado en junio, pero mi cumpleaños es en abril, porque vence tal y como la licencia de conducir, el mismo de año de tu cumpleaños. A mí me la extendieron en vez del 2028, el 2029. Me dieron un poquito más hasta que cumpliera entonces el término. Voy a la renové en junio. Pero realmente son 5 años, extendido hasta 6 por esto. La primera pregunta no te la entendí. Si puedes volvérmela a plantear. ¿Cuál es la importancia de la ley de armas? Porque yo he visto muchos casos de que los menores lo usan mucho y pues me da preocupación de que los menores usen esas armas sin sus padres, en términos. La licencia de armas, lo que dice son todas personas de 21 años en adelante. La única enmienda para personas de 18 años de edad son aquellas personas que pertenecen a la policía municipal o estatal o a cualquiera de los cuerpos, sea de vigilante o cualquiera de los cuerpos como oficiales de corrección, que pueden ser empleados desde los 18. Esa enmienda le permite a esos empleados. No obstante, desde la ley 404, cuando se busca unir al club de tiro y la responsabilidad, todo menor de 7 años en adelante puede tener, pero no es una licencia, lo que tiene es un permiso especial de menores que va atado a la licencia de armas de padre, madre, tutor legal o encargado. Ese permiso especial de menores solamente le permite a un menor utilizar un arma de fuego en un club de tiro, con la presencia de ese adulto a quien está atado el arma de fuego. Yo tengo 2 criaturas, mi hijo mayor que tiene 23 y mi hijo menor que cumple 15 dentro de 2 semanas. Desde los 7 años ambos disparan. Y mi hijo tuvo la oportunidad de competir en juvenil en tiro internacional. Y el chiquito, desde los 7, maneja las armas. Porque yo considero que es una responsabilidad de cada padre enseñarle a sus hijos, si en mi casa hay un arma, enseñarle a mi hijo que es un arma de fuego. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se ve? Para que así no nos engañen personas externas y ahí tengamos más problemas con ese manejo. Es responsabilidad de todos los padres. Dejarle saber a sus hijos cuántas armas tengo, dónde están y cómo son. Y manejarlas. Yo estoy acá. Mis hijos están allá con su mamá, que es la doctora Raquel Lugo, que está ahí viéndonos en la sala.
Y yo podía llegar a la casa y dejar el arma encima y ellos ni la tocaban, porque no tienen esa curiosidad. Así que es responsabilidad de cada padre que tenga arma de fuego, enseñarle a sus hijos. Y por eso es que la ley dice especial de menores. Ok. Marco, te agradezco la respuesta. Desafortunadamente el tiempo nos traiciona. Jaime, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y yo sé que estos temas por separado, al licenciado Claudio también, se prestan para una conferencia completa porque son sumamente interesantes y como los tres mencionaron, gente, la Constitución afecta a nuestras vidas de diversas maneras, pero como yo digo en mi clase, usted solo tiene los derechos que usted conoce, primero, y segundo, los que puede pagarle al abogado para que los represente. Esos son los derechos que usted tiene. No importa lo que diga el papel el papel de Puerto Rico tiene 20 secciones en la Carta de Derechos. Pero yo me atrevo a apostar que si hacemos una encuesta, aquí entre todos no se nos ocurren más de 10. Porque hasta que usted no los conozca, no los tiene. Exacto. Ok. Pues nada, gente, gracias a todos y por haber venido. Gracias al licenciado Bonilla, al licenciado Sanabria, al licenciado Claudio. Un aplauso para ellos y que todos tengan buenas tardes.